Hoy en día la religión enseña dos cosas de Dios y nada más. De que Dios es amor y ¿qué más? ¿Enseñan que Dios es fuego consumidor? No, Dios es amor y misericordia. Amor y misericordia. Y con eso es suficiente. Y con eso es suficiente. ¿Y sabes qué? Por esa razón usted mire una predicación de ese tipo, de pastores o religiones, usan un solo versículo, dos versículos, y con eso es suficiente. ¿Y sabes qué? El mismo versículo cada predicación, cada predicación y cada predicación. Y creen que con eso es suficiente. ¿Y sabes qué? El pueblo está siendo engañado. Si tanto en los públicos rechazan el conocimiento y olvidan la ley de Dios, te hago una pregunta: ¿qué va a pasar con el que escucha? La misma manera, ellos van a rechazar a Dios y también olvidarán la ley de Dios. ¿Te acuerdas en el capítulo 4, verso 1, que era lo que Dios demandaba de Israel, lo cual habían perdido y no tenido? Por un lado dice, no hay en ustedes verdad. En segundo lugar, no había en ustedes, ¿qué cosa? Misericordia. Y en tercer lugar, no había conocimiento de Dios. Entonces tenemos aquí un grupo de personas que conocía a Dios, ¿sí o no? Conocía a Dios, eso dice Pablo. Pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y puedes relacionar todo esto cuando dice no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Significa de que en ellos no había conocimiento, falta de conocimiento, y por consecuencia ellos no le glorificaron a Dios, porque creyeron ellos que con lo poco que habían conocido de Dios le era suficiente. Te hago una pregunta, mis hermanos: ¿qué necesita la iglesia para glorificar a Dios? Conocer a Dios. Oye, ¿podemos nosotros glorificar a Dios sin conocer a Dios? Jamás vamos a lograr hacer eso. ¿De qué manera tú y yo podemos temer a nuestro soberano Dios si no tenemos el conocimiento de quién es Dios? Imposible. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en su razonamiento. No, es que ya Dios es esto, pum, 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 pum. Es que la Biblia dice esto, pum, 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 pum. Y para ellos fue suficiente. Para ellos fue suficiente. Pero esto provocó en ellos, ¿qué cosa? De que ellos se envanecieran, en pocas palabras, neciaran en su corazón y estuvieran totalmente errados y perdidos. ¿Por consecuencia de qué? Lo mismo, por consecuencia de que rechazaron el conocer a Dios y también rechazaron el conocimiento de la palabra. Porque es ahí donde tú y yo conocemos a Dios. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, conocimiento de Dios, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hicieron un cambio allí. ¿Sacaron a quién? A Dios sacaron del centro de la vida del hombre y colocaron en el centro de la humanidad, ¿quién? Al hombre. Y dice que el hombre se convirtió en sí mismo como en una especie de Dios para sí mismo. Y no solamente eso, sino también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El problema aquí no es que ellos no conocían a Dios, sino que sí lo conocían, pero no les fue suficiente. No les fue suficiente y rehusaron glorificarle a Dios. Mira esto, ¿por qué razón? Por falta de conocimiento. Y en lugar de glorificarle a Dios, terminaron glorificándose a sí mismo, y esto provocó su destrucción. Lee el verso 24. Por lo cual, ¿te acuerdas que dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto qué? Rechazaron y olvidaron. Rechazaron y olvidaron. Ahora mira las consecuencias. Aquí Pablo diciendo lo siguiente: estos conocieron a Dios, pero no le glorificaron a Dios, sino que se envanecieron en sí mismos, creyéndose ser sabios. Terminaron en el error. ¿Y cuál fue la consecuencia? Aquí viene la destrucción. Mira lo siguiente. Por lo cual, 1:24 de Romanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, dice allí clarito, la verdad de Dios. ¿Se acuerdan Oseas 4:1? Que era lo que no había allí. Conocimiento, misericordia y verdad. Y aquí nosotros miramos también a Pablo diciendo, estos que no glorificaron a Dios porque conociendo a Dios no lo hicieron, estos de aquí cambiaron ¿qué cosa? La verdad de Dios por el engaño, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Mira, ¿por qué razón existe hoy en día muchas religiones? Y la mayoría de ellas tienen, ¿qué cosa? La misma palabra y la misma Biblia. Y la pregunta es esta: ¿por qué en cada religión, con la misma Biblia, con la misma palabra, predican un Dios diferente? Por falta de conocimiento. Porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se creyeron demasiados sabios, demasiados teólogos, demasiados expertos, eruditos. Y ustedes miran allí que pastores, oye, para presentar un pastor de esos, toca presentarle toda su línea de trayectoria. Con ustedes el pastor, ¿qué más? El apóstol, el pastor, el maestro, doctor en la ley y doctor en la gracia, tal. Sí, y te faltó misionero internacional. Oye, ¿qué significa eso? Oye, dejaste de glorificar a Dios y te glorificas ¿a quién? A sí mismo. Romanos 1:26. Por esto, diga conmigo, por esto. Dios, solamente Dios, escucha esto. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. En pocas palabras, ¿qué pasó aquí? Oye, en el mundo se provoca eso. ¿Sabes dónde nace? Oye, esto va a sonar duro, pero el causante de las aberraciones en el mundo entero empieza en aquellos que, habiendo conocido a Dios, rechazaron y olvidaron a Dios por creerse demasiado sabios. Yo no sé si tú puedes mirar ahí, no lo estoy diciendo yo, lo estás leyendo en la Escritura. La homosexualidad hoy en día está en auge. ¿Sabes por qué? Por consecuencia de que aquellos que, conociendo a Dios, dejaron de darle la gloria a Dios y se envanecieron en sus propios razonamientos. Hoy en día tú miras desde los púlpitos predicando a un Dios el cual dice: hey, no hay problema, puedes casarte, hombre, el barrigón con el bigotón, no pasa nada, porque tenemos a un Dios de amor. ¿Dónde empieza la homosexualidad? Desde los púlpitos manipulados. Desde aquellos púlpitos que se creen sabios y terminan siendo necios. Dios dice en la Escritura: los entrega a pasiones vergonzosas. Mira esto: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. ¿Y qué dice a continuación? Sin misericordia. ¿Se acuerdan Oseas 4:1? Sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que con los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Oye, estas cosas horrendas y vergonzosa solamente es natural en quienes, en los que no son hijos de Dios. En el mundo, en el hombre natural, en ellos existe este tipo de acción. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de Dios, porque Dios se encargó de qué cosa, de que el mundo no lo conociese a Dios por medio de la sabiduría humana, sino que existe un solo grupo a quien Dios se dio a conocer. ¿Y cuál es ese grupo? Ese remanente, la iglesia del Señor. Pero aquí hay un problema: que muchos hoy en día dicen ser la iglesia de Dios, pero viven como el mundo. Hoy en día muchos cristianos dicen conocer a Dios, pero viven peor que un mundano. La pregunta es esta: ¿el problema radica en aquellos que no conocen a Dios, o radica en aquellos que, conociendo a Dios, no hablan y glorifican del Dios de las Escrituras? Hay un problema grande, hermanos y hermanas, en donde la iglesia necesita despertar. La iglesia está adormitada, la iglesia está pasiva, la iglesia se encuentra como si nada, culpando a quienes, al mundo, culpando a quienes, al impío, culpando a quien, al pecador. Pues, por culpa de ellos el mundo está como está. Pero déjame decirte algo: aquí Dios está llamando la atención a su pueblo, a su pueblo.
porque ha olvidado la ley de Dios y ha olvidado su conocimiento. Mira, mi hermano, yo cuando entendí esto, para mí fue un golpe muy duro, y para quienes hoy en día he escuchado situaciones duras en sus hogares y familias, también va a ser duro. Si rechazamos el conocimiento de Dios, si tenemos de por menos el conocimiento de la palabra de Dios, si hacemos de por menos, creyendo de que ya lo sabemos, creyendo que no necesitamos congregarnos, ¿para qué ir martes? ¿Para qué ir jueves? ¿Para qué ir domingo? Si puedo ir una vez a la semana. Dijo un hermano, comentan en las redes sociales, eso ya sé. Prediquen algo nuevo, eso yo ya sé. ¿Seguro? Sí, eso ya sé. Voy a pasar a otra predicación porque esa me la sé. Y otra vez con lo mismo, vamos con otra. Oye, ¿sabes qué? Creyéndose ser, ¿qué cosa? Sabios. Creyendo que ya se las saben todas. En internet hay muchos que hoy en día, por la popularidad y por la fama, se hacen llamar teólogos. Ayer estaba mirando ahí en las redes sociales a un personaje en Colombia que se hace llamar el teólogo. Y habla, pero tiene textos en la cabeza, de memoria. Oye, pero ¿conoce realmente a Dios? Acuérdate que la Escritura enseña que por los frutos los conoces. Y cada religión tiene su teólogo que está bien informado, un teólogo bien preparado que defiende su religión. Pero la pregunta es esta: ¿realmente conoce al Dios de las Escrituras? ¿Quiénes son los que realmente conocen al Dios de las Escrituras? La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Por esa razón, decía un cierto predicador: no culpes al mundo el día de mañana que tu hijo es un homosexual. No culpes al mundo el día de mañana que tu hijo o hija sea un drogadicto. No culpes el día de mañana al mundo de que has perdido tu matrimonio. No culpes el día de mañana al mundo que lo has perdido todo. No culpes al mundo de que tu esposa te ha sido infiel. No. Porque la culpa es del mismo que, llamándose creyente, rechaza y olvida el conocimiento de Dios y su palabra. Hay consecuencias, amados hermanos. Hay consecuencias de tomar con liviandad el conocimiento de Dios. Oye, decía alguien, es que a mí me encanta ir cuando predica tal hermano, porque cuando él predica me llena de, ¿cómo te digo?, de esperanza, porque ahí miro el amor de Dios, escucho la paciencia de Dios. Pero cuando predica el pastor Norman casi no me gusta. ¿Por qué? Porque es hacha y hacha y hacha y juicio. Y no, eso no me gusta. Y bueno, entonces, ¿qué quieres escuchar? Para escuchar del Dios que tú quieres, el Dios de amor, el Dios de esto. Oye, hay un sinnúmero de religiones en el mundo entero. Pero si eres la iglesia del Señor, escucha y conoce al Dios en su misericordia, en sus verdades, en su juicio y en su justicia, porque esas cosas quiero yo, dice el Señor. Eso quiero que conozcas de mí. No quiero que conozcas de mí que solamente soy amoroso, que solamente soy misericordioso. No, conoce mi justicia y conoce mi juicio también. No, esa parte no quiero. Esa parte ya me la sé. Por eso cuando usted en algún momento tenga un problema, tenga una necesidad, mi hermano, si usted no sabe, no se invente el agua tibia. Tiene problemas con su hijo, busque consejería. Si tiene problemas en su matrimonio, busque consejería, pero no se crea saberlo todo. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema, que el que se cree que lo sabe todo termina, ¿qué cosa? Envaneciéndose en su propio razonamiento. Y ahí vienen los problemas. Y están, ¿qué cosa? Lamentándose. ¿Por qué perdí mi matrimonio? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué mi ministerio? Pastor, siervo de Dios, el día de mañana no te lamentes porque terminó, arruinaste el servicio, tu servicio delante de tu Señor. ¿Sabes por qué? Porque te creíste el demasiado siervo de Dios. Y dejaste de conocer a Dios, dejaste de indagar en la Escritura para conocer el carácter de a quien tú sirves. Te confiaste